Así que, amados hermanos, vamos a continuar con la serie de estudios del Génesis. Y en esta ocasión hemos titulado a esta exposición Las consecuencias del pecado en la tierra, primera parte. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias y leamos en el libro del Génesis, en el capítulo 3. Vamos a iniciar leyendo desde el versículo 7 del Génesis, capítulo 3. Anteriormente habíamos estado hablando de la acción del pecado, de cómo el tentador llevó a que el hombre cayese y desobedeciese a Dios. Y ahora, a partir de este verso, vamos a comenzar a ver las consecuencias del pecado. Y dice así la palabra del Señor: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Así que evidentemente, hermanos, que en este pasaje se encuentran recogidas las primeras consecuencias y las consecuencias inmediatas del pecado. Y quise traer la frase que voy a leerles a continuación, recogida y citada por nuestro hermano Evis Carballosa en su libro de Génesis, de los teólogos Kell y Delitzsch, que dice así: el hombre, a quien Dios designó Señor de la tierra y de sus habitantes, fue favorecido con todo lo necesario para el desarrollo de su naturaleza y el cumplimiento de su destino. En el fruto de los árboles del huerto tenía alimento para el sustento de su vida. En el cuidado del mismo huerto tenía un campo de trabajo para el ejercicio de su fuerza física. En los reinos animal y vegetal, una espaciosa región para la expansión de su intelecto. En el árbol de la ciencia, una ley positiva para el entrenamiento de su naturaleza moral. Y en la mujer asociada a él, una compañera y ayuda idónea. Pero un tentador se le acercó de en medio del mundo animal, y el hombre se rindió a la tentación para quebrantar el mandato de Dios. El hombre tenía todo, pero lo perdió por el pecado. Y ese pecado trajo las consecuencias tan funestas y catastróficas que vamos a comenzar a ver en esta exposición. En el versículo 7 vemos la primera de ellas: el conocimiento del bien y el mal, los ojos abiertos. Dice el versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La primera expresión, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, es importante. Es una declaración de suma importancia.
porque esta frase representa el cambio permanente que va a sufrir la raza humana. Desde la primera pareja, Adán y Eva, hasta el día de hoy, nuestros ojos fueron abiertos, y no fueron abiertos para bien, fueron abiertos para conocer el bien y el mal. Esa es la distintividad que describía el árbol único que había en el huerto. Ese árbol, recuerden, era de la ciencia o del conocimiento, para conocer el bien y el mal. Se menciona tanto en Génesis 2:9 como en Génesis 2:17. Es a eso que se refería Satanás, pero vendiéndolo como una media verdad en el capítulo 3, en el versículo 5, que iban a ser abiertos sus ojos. Hay que distinguir este elemento de sabiduría, de conocer el bien y el mal, de el elemento de la muerte o separación por la desobediencia. No son la misma cosa. Aquí hay un aspecto doble en una sola acción. Al extender la mano y tomar del fruto, ya estaban desobedeciendo, porque Dios le dijo que no lo tomara y pecara. Pero al consumir, digerir ese árbol, estar en contacto con él, esta reacción de perder su inocencia, de adoptar una nueva forma de conocer las cosas y de conocer las cosas de manera maliciosa, con malicia, ahora va a formar parte del ser humano. Por eso dice que sus ojos fueron abiertos, y por eso dice que ahora conocen el bien y el mal. No se imaginaban lo desastroso que iba a ser esta consecuencia, porque ahora, aunque conocen el bien, no son capaces de permanecer en él y ejecutarlo. Ahora, conociendo el mal, resulta un poder tan atrayente que no pueden dejar de inclinarse a realizarlo. Diría Génesis 6:5 que el corazón del hombre desde su juventud es de continuo al mal. El hombre había conocido el bien en inocencia, y ahora tomar de este árbol le da este conocimiento de malicia, de maldad, pero que no puede vencer para quedarse haciendo solo el bien. Eso es lo que una vez y otra vez repetirá y desarrollará la palabra de Dios. Es esa guerra interna donde la ley del pecado prevalece. Como decía Romanos 7:23, lleva al individuo a actuar en contra de su voluntad y lo que considera bueno. Pablo decía en ese verso de Romanos 7:23, cautivo de esa ley del pecado, que a pesar de desear hacer lo correcto, le era imposible. Esta fue la primera consecuencia, y es aquí que lo vemos en Génesis. Ese era el gran peligro del árbol de la ciencia del bien y el mal. El que no tenga claro este concepto, va a ser muy difícil comprender los temas sobre la soberanía de Dios, la elección del hombre en sus decisiones y su responsabilidad. Solo pueden comprenderse estos temas a la luz de esta enseñanza, de cómo el hombre pasó a conocer el bien y el mal, y esa pérdida de inocencia, con esa apertura de ojos, esa tendencia o naturaleza pecaminosa, esa ley que resulta invencible para el hombre desde que tiene uso de razón y deja de ser inocente, es la consecuencia para todos nosotros y para toda la humanidad de que el hombre extendiera su mano para tomar aquel fruto prohibido. La consecuencia no es la herencia del pecado original, como muchos dicen. No, eso es incorrecto. Pues la muerte se introdujo porque todos los demás pecaron
¿verdad? Eso es lo que Romanos 5:12 dice. Aunque el pecado entró al mundo por un hombre, fue el pecado de desobediencia, pero la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Y todos lo hicieron, no ahora como el pecado que hizo Adán, que era de desobediencia. Ahora la gente comenzó a pecar de diversas maneras. Y por eso la muerte reinó. Esa es la enseñanza también de Romanos 5:14. Es la naturaleza pecaminosa, es la ley del pecado que se levanta en nuestros miembros por tener ahora todo el que nace el conocimiento del bien y el mal, el poder irresistible que el hombre natural no puede vencer. Dice la segunda expresión del versículo: y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese conocimiento les lleva a conocer la desnudez. Antes la desnudez estaba invisible ante sus propios ojos. Ellos no se daban cuenta que estaban desnudos. Este conocimiento les lleva a intentar cubrir su vergüenza por sus propios medios, cosiendo hojas de higuera. Y desde aquí el hombre da los síntomas manifiestos que hasta el día de hoy retiene. El problema no es afuera, el problema está adentro. El problema es espiritual y es en tu corazón. Esos intentos de cubrir la vergüenza, la desnudez y el pecado por los propios medios va a ser una característica del hombre hasta hoy, con su señal de pobreza e incapacidad, porque las hojas de higuera no pueden cubrirlo. Son obras inútiles e inaceptables para el pecado ante Dios. Y el hombre, estamos hablando de las consecuencias, y a partir de esta consecuencia, el hombre hasta el día de hoy estará condenado a repetirlo por toda la vida. Es decir, hacer intentos propios, buenas obras, para tratar de cubrir su vergüenza y su pecado, la cual Dios no acepta, la cual no satisface la justicia y el estándar y la rectitud de Dios. Romanos 7, 18 al 19 dice, para enfatizar esta verdad: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Funesta y terrible primera consecuencia del pecado: el conocimiento del bien y el mal, la apertura de nuestros ojos. La segunda consecuencia que nos dice este pasaje se encuentra en los versículos 8 y 9 del capítulo 3. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? La segunda consecuencia es la muerte espiritual, la separación de su presencia. Cuando dice aquí, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, implica esto, este pasaje, que había una cercanía y una comunión que se disfrutaba en el huerto. Se evidencia que la voz de Dios recorría el jardín. Me encanta porque en el original también da a entender que era una manifestación perceptible por ellos, porque dice que Adán oyó el ruido o el sonido que hacía la voz de Dios que se paseaba en el jardín. Así que esa comunión y esa cercanía y ese compartir que tenía el hombre con Dios era algo habitual y venía a compartir. Ese sonido era la señal de que Dios venía al encuentro del hombre.
había comunión y vida espiritual en el hombre, porque hablaba con Dios. Pero ahora se ve aquí que muere, porque dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Ahora la presencia es algo que el hombre huye de ella. Cuando era deliciosa, cuando era algún deleite. Esto es un síntoma de su separación y de la muerte espiritual, esconderse de la presencia. Y se esconde entre los árboles del huerto. Ahora es un síntoma de la enfermedad contagiosa transmitida por el maligno, quien se escondió entre los árboles en una serpiente, y ahora el hombre quiere imitarlo, escondiéndose entre los árboles de la presencia de Dios. El pecado es una enfermedad mortal y funesta. Pero encontramos en el texto también la misericordia de Dios, porque dice más, o sea, en contraste de esa actitud de esconderse, de huir, de rechazarle a venir al encuentro con él, dice más, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aún así, ante la traición, la rebeldía, el rechazo y la huida de su presencia, la misericordia y la bondad de Dios se manifiesta y le llama. Y le dice, ¿dónde estás tú? Un llamado a responder por su situación y que voluntariamente se muestre ante él. El Señor no va y lo saca de los árboles. Esta acción tipifica a partir de ahora lo que el Dios de amor repetirá por los siglos de los siglos a su criatura, llamándole a él para que vuelva y se arrepienta de su acción, para que reflexione ante la llamada de Dios que le dice, ¿dónde estás tú? Como estamos hablando de muerte espiritual, de que esa es la segunda consecuencia del pecado, el cumplimiento de la sentencia, ustedes recuerdan que lo habíamos estado hablando anteriormente, la sentencia que decía, ciertamente morirás, se cumplió. Y de una manera muy atinada, quiero rescatar aquí la expresión del doctor Carballosa que dice, el espíritu humano deja de ser Señor y se convierte en el simple habitante de una casa. Eso es la muerte espiritual. Hasta ahora, antes del pecado, el hombre que es cuerpo, alma y espíritu, ese espíritu estaba vivo. Estaba vivo en el sentido de que tenía comunión con Dios. Y él era el que tenía el control de la vida del hombre. El pecado extingue esa llama. El pecado interrumpe esa vida espiritual. Por eso es muerte espiritual. Por eso se llama separación. Tal vez no se dieron cuenta inmediatamente de que aunque seguían vivos físicamente, habían muerto instantáneamente al tomar de ese árbol prohibido. Y a partir de ahí comienza el camino descendente a la decadencia, al sufrimiento, al dolor, desde ese mismo instante. Por eso cuando hablamos de muerte espiritual, debemos de tomar un tópico especial para ello. Porque esa muerte espiritual, antes de hablarle de este tópico especial, se manifiesta a lo largo de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, mire cómo lo describe Isaías en el capítulo 59 y el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para huir. Y eso es la muerte espiritual. Es lo que hace, una separación donde no hay comunión con Dios. Y al hablar de muerte espiritual le decía que uno debe de tomarlo como un desarrollo de un tópico especial. Porque decir, hay una secuencia de la muerte, o puede decirse que hay tres tipos de muerte. Sea cualquiera de la forma que usted lo quiera adoptar, esta muerte espiritual que se evidencia aquí en Génesis 3,
que también está referida en Isaías 59:2 y en otros textos como Romanos 7, como citamos, Efesios 2:1, Santiago 1:15. Esta muerte espiritual que estamos hablando acarrea la muerte física. Esa muerte física que entonces aparece en Génesis 5, donde dice, mira, fulano vivió tantos años pero murió. Esa muerte física que se recoge en Eclesiastés 12:7, dice, y entonces vuelve al polvo, a lo que tú eras. Esa muerte física es una continuidad, porque es la muerte espiritual que acarrea la física. Y es esa muerte que acarrea la física y entonces acarrea la muerte eterna. Esa que describe en Apocalipsis 2:11, en Apocalipsis 20:6 o en Apocalipsis 20:14, que se llama la muerte segunda o la segunda muerte. Así que ya sea que usted vea que esta muerte es una continuidad de una secuencia, muero espiritualmente, por eso muero físicamente y por eso muero eternamente. O que usted quiera decir, hay tres muertes, muerte espiritual, muerte física y muerte eterna, de cualquiera de las dos formas. La idea importante es saber que el pecado lo que paga es muerte. Y que esa fue la consecuencia del pecado. En tercer lugar, el tercer síntoma, la tercera consecuencia del pecado lo encontramos en los versículos 10 al 11. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Así que la tercera consecuencia del pecado es el miedo o el síndrome de ocultamiento. Ya hemos dicho que la muerte espiritual había provocado una expectativa de juicio. ¿Por qué? Porque ahora cuando él escucha la voz, él no quiere venir al encuentro con Dios y abrazarlo. Él se esconde. Eso es, esa expectativa de juicio, lo que produce es miedo. El Espíritu Santo miles de años después diría que el amor perfecto echa fuera el temor. Así que ya el amor se había fragmentado, ya no era perfecto. Primero se esconde entre los árboles, primero ocultamiento, y después hace un segundo ocultamiento, porque trata de ocultar su transgresión con una mentira. Él dice, porque estaba desnudo me escondí. No, pero es mentira, él no se está escondiendo porque está desnudo. Él quiere ocultar que pecó. Él quiere ocultar que tomó del árbol prohibido su fruta. No tenía miedo por su vergüenza, por su desnudez, pero se lo atribuye a ella, porque estaba desnudo y me escondí. Pero su mentira revela que sabe que está desnudo. Metió la pata. No podría saber que estaba desnudo sin haber adquirido el conocimiento del bien y el mal. No había ningún otro método de enseñanza ni ningún otro maestro que le enseñara eso. Esto fue una confesión involuntaria de su pecado, de lo que había hecho. Y por eso la pregunta de Dios. Sigue diciendo entonces el versículo, el texto. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Así que él, tratando de taparse y ocultarse, el síndrome de ocultamiento, porque eso es lo que hace el miedo, entonces mete la pata diciendo, no, porque es que yo estaba desnudo. Oh, ¿y cómo tú sabes que tú estabas desnudo? Y eso es lo que pregunta Dios, ¿quién te enseñó? Contrario a muchas otras interpretaciones desde el punto de vista del respeto, nosotros sostenemos lo que hemos dicho antes. El texto señala claramente que la atribución de la enseñanza o de la sabiduría para conocer la desnudez es como consecuencia del árbol.
Por eso el árbol Dios le dijo de la ciencia del bien y el mal. Hay mucha gente que diluye la especialidad y la singularidad del árbol, diciendo que es como un símbolo, que no era literal o que es una imagen. Pero esto, a la luz de la narración bíblica, sería violentar el texto. Ese árbol no era un mero símbolo, era un árbol literal con estas propiedades únicas que relata el Génesis. Que sin embargo, en la disposición y soberanía de Dios, Dios había prohibido comer. Por eso usted no va a ver que lo encontramos en la naturaleza. De que yo tengo usted puede decir, hay una finca de mata de mango, pero usted mira, yo estoy cultivando algo de la ciencia del bien y el mal en el campo. Usted no lo va a encontrar por eso. Ahora, una pregunta que sería interesante que nos hacían: ¿cómo sabía Satanás que traería ese tipo de conocimiento al hombre? Bueno, era obvio, Dios no miente, y Él le había puesto por nombre el efecto de Él. Él le había llamado árbol de la ciencia del bien y del mal. Este ser, Satanás, ya había experimentado él mismo el mal, como señala Ezequiel 28:15. Ahora solamente tenía que inducir el hombre al pecar, y con el árbol que también traería ese conocimiento del mal, y perderían su inocencia. Esa era la estrategia de él. Ese síndrome de miedo, de ocultamiento, de mentir, de esconderse, la Biblia reitera que persigue y perseguirá al hombre hasta el final. Mire lo que dice Apocalipsis 6:16, hablando de una escena futura. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque ahora enfrentarse a la presencia de Dios en pecado, definitivamente, y es así, produce miedo. La cuarta consecuencia del pecado la encontramos en los versos 12 y 13. Dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Así que la cuarta consecuencia evidente e inmediata del pecado es la autojustificación, el no aceptar la responsabilidad. A partir de aquí nosotros lo encontramos siempre. Hasta hoy nos autojustificamos, nos resistimos a ser responsables para asumir la consecuencia de nuestras acciones. Buscamos o la forma de culpar a otro o justificarlo. Esto es una manipulación y un mecanismo de defensa donde la persona busca evadir su responsabilidad por los errores propios. Aquí en este texto escuchamos la resolución de lo aprendido, pero con una aplicación ya maligna e irresponsable. Porque él dijo: la mujer que me diste por compañera. Oh, el hombre ya sabe. El hombre aprendió la lección. Sabe el lugar de la mujer, la importancia, bien, su valor. Es su compañera. He aquí el aprendizaje. Él le creyó a Dios porque él despertó del sueño y le presentaron, la hizo él y se la dio por mujer. La hiciste mi compañera. Ella se supone que debe ayudarme, acompañarme. Yo estoy confiando en lo que tú me diste. Pero usted ve la resolución, y entonces con la aplicación maligna ya, maliciosa e irresponsable. Ah, no, fue la mujer que tú me diste. Y todos los comentaristas están de acuerdo en decir que hay una acusación ante el mismo Dios o de culpar indirectamente a Dios. Pero esa fue la mujer que tú me diste. Tal vez si tú no me la habías dado yo no peco, pero fuiste tú que me la diste.
Entonces, dice la expresión que sigue en el texto: me dio del árbol y yo comí. Es como decir, bueno, en principio yo debo aceptar lo que ella me dé, ¿verdad? Para eso no fue que tú me la diste, porque ella es mi ayudante, mi compañera, y ella me dio, no. Él quiere como atenuar la acción y su responsabilidad, porque fue ella que se la dio. El pecado le ha retraído al hombre. Ahora es un hombre inmaduro, incapaz de tolerar ahora el castigo, la consecuencia de su acción. Y ahora, mire qué atroz, qué mal se encuentra por el pecado del hombre, que le atribuye a la persona que amaba como a sí mismo la culpa. No fue una expresión de gozo que el hombre dice: esto es ahora carne de mi carne y hueso de mi hueso. Aquí se refleja la ruptura y la muerte espiritual. Ahora nos autojustificamos, no somos propensos a aceptar la responsabilidad por nuestras acciones. Sigue diciendo el texto: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. De la misma manera, Dios le reclama a la mujer: ¿qué has hecho? Es decir, mientras al hombre se le reclama por el mandato dado a él, que le dijeron no comiencen, la mujer se le reclama por el papel que se le ha dado. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué has hecho? ¿Qué acción tomaste tú para hacer? Como el hombre se excusó en que comió porque se la dieron a comer, la mujer entonces también se excusa en que la engañaron para que comiera. El texto da a entender lo que habíamos hablado y dicho. Era como si ella dijera: mira, con su astucia y el engaño me hizo olvidar momentáneamente, me engatusó, me envolvió y yo comí. Sin embargo, esa actitud de autojustificación y de no aceptar la responsabilidad del hombre, de esa irresponsabilidad en sus acciones, están condenadas en las Escrituras. Dice Romanos 1:20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y eso es en el contexto de Romanos 1, que dice que el hombre retiene con su injusticia la verdad. Y después, ¿qué dice este versículo? Así que buscar excusas, justificaciones, no aceptar la responsabilidad, no vale ante Dios. Dios dice que es inexcusable. Concluimos de esta forma. Conclusiones. Al ver este texto y cada una de las consecuencias, podemos decir que hay pruebas evidentes de nuestra caída. Hay pruebas evidentes. Primero, el conocimiento del bien y el mal que nos abrió los ojos. Este no puede ser vencido naturalmente. Leo nuevamente: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:19. Por eso no hay nadie que no haya pecado desde que crece. Porque este poder y esta ley que se levanta en nuestros miembros, no podemos vencerlo. Y por eso todos somos pecadores. En segundo lugar, la evidencia de nuestra caída es una muerte espiritual que nos ha apartado de la comunión con Dios. No tenemos comunión con Él. Y tenemos una consecuencia visible de nuestro día a día. Morimos. La gente se muere. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La muerte es la evidencia de nuestra caída.
Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La muerte es la evidencia del pecado y de la condenación. Cada vez que hay un velorio, cada vez que alguien se muere, el recordatorio de Dios de que estamos caídos. Porque no nos hizo Él para que muriéramos. Y por eso es el miedo. Y por eso es el temor, y por eso es el ocultamiento, y por eso es la mentira, y por eso es la autojustificación. Pero la tercera evidencia es el miedo y el síndrome de ocultamiento. Yo recuerdo una escena en Éxodo 20, 18 y 19, que dice, y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Ahora hay un miedo, hay un síndrome de ocultamiento. Ese mismo miedo que nos invade cuando hay un terremoto, cuando peligra nuestra vida. Ese es otro síntoma, esa es otra consecuencia de nuestra caída y de nuestro pecado. Y el cuarto, la autojustificación e irresponsabilidad. Y leo Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, practica lo mismo. La humillación para reconocer que eres pecador es el primer paso para llegar a la salvación. Así como el hombre cayó, el arrepentimiento es volver, invertir el camino, y en vez de autojustificarse, lo que debe ser es reconocer su culpa y reconocer su estado. Como dice ese glorioso texto de Romanos 6:23, porque la paga del pecado siempre será muerte, pero en contraste, dice este texto, el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que todo ese temor, todo ese miedo a morir, a perecer, el regalo y la dádiva de Jesucristo nos consuela, nos salva y nos hace eternos para vivir en su presencia. Hermanos, que quede en nuestros corazones esta verdad y que nos ayude a comprender la magnitud y el valor de nuestra salvación, y que podamos claramente compartir estas buenas nuevas y estas verdades del Evangelio para que la gente sepa que está caído, que es pecador y que está condenado. En la próxima ocasión vamos a continuar con las consecuencias del pecado. Esta ha sido la primera parte y continuaremos